duda, algo que quieran consultar. No hay ninguna duda, che, le llevan demasiado bien o no tienen idea de nada. ¿En cuál me quedo? Buen día, ingeniero. Yo tengo una preguntita Sí, preguntar nomás. del el método de los 3 voltímetros. Ajá. Cuando estábamos viendo el diagrama vectorial, o sea, mi duda es, yo aplico el método de los 3 voltímetros, hago todo el método, aplico las ecuaciones y obtengo el valor de la impedancia, pero yo para saber qué signo tiene la reactancia tengo que agregar un capacitor, o sea, ¿eso excede el método? ¿Cómo si eso excede el método? No, no entiendo. O sea, como si eso no fuera parte del método, porque No, en vos, el... vos primero haces las mediciones, está la resistencia R en serie con la impedancia desconocida. Ahí hace todas las mediciones y en base a eso calcular la corriente, que es R sobre la tensión de R, digamos, creo que era, no sé si era B1 o B2, no importa, la tensión que cae sobre R. Entonces la tensión que cae sobre R dividido R te da la corriente. Entonces, esa corriente, la tensión dividido la corriente te va a dar el valor del módulo de la impedancia. Ahí tenés el valor del módulo. En base a eso, bueno, con el teorema del coseno, calculás el Z, ¿entendés? En forma eh, compleja, digamos, acá la parte resistiva y reactiva. Y después de eso, agregás en serie entre la impedancia y la resistencia, agregás el condensador y volvés a tomar la medida que tomás entre la impedancia y después del condensador, es una de las medidas, y la otra medida es entre el condensador y después de la resistencia. Entonces, lo que te decía ahí es que si la tensión sobre la impedancia disminuye, es porque la impedancia era inductiva, porque agregarle una capacidad te va a bajar esa tensión. Y si la impedancia era capacitiva, va a aumentar esa tensión. Pero primero calculás signo condensador y después pones para averiguar el signo únicamente. Ya no tenés que tomar ninguno de esos valores, sino simplemente observar si aumenta o disminuye la tensión. ¿Se Sí, sí, entiende? sí le entiendo, ingeniero. ¿Y eso de colocar el condensador lo haremos también en el laboratorio? En el laboratorio van a hacer esa experiencia, sí, exactamente. Ah, ok, ok. O sea, la duda, yo tenía esa duda porque como en el libro esa partecita no estaba en el Pac-Man, pero sí en el diagrama que nos No, por pasó. eso yo le mostré la parte del condensador, le mostré de otro, a ver, creo que vimos todo esto, vimos en el Pac-Man. Ahí no tiene Sí, la sí. parte, la parte del condensador, pero en el Brean, que también está el método 8 voltímetros, sí está la parte del condensador. O sea, entre los dos libros se vio, o sea, si buscas en el Brean, medición de impedancia con método de los 3 voltímetros, vas a encontrar. Ok, ingeniero. Pasa que Muchas usé gracias. el Pac-Man porque está mejor explicado en el Pac-Man. Pasa que obvia esa parte nomás. Y, Ok, ingeniero. y el diagrama circular, el diagrama circular, que es donde se ve el aumento o la disminución de la tensión, ese no está en ningún libro. Eso es uno de los apuntes de mi viejo, que no sé si lo sacó de algún lado o lo diseñó él, pero eso no se encuentra en ningún libro, así que...
No, eso yo lo copié nomás de la clase porque me imaginé que... Sí, eso no estaba en ningún libro, pero es algo que se pregunta en el examen si alguien elige ese tema o le puedo pedir también ese tema. Le explico por la forma de rendir el final. Ustedes hoy en forma virtual, lo que hago es les dejo elegir un tema, en realidad siempre les dejé elegir un tema. Ustedes preparan un tema, hoy virtualmente lo que hacen es me preguntan ya antes de rendir, preparan un PowerPoint con ese tema y lo exponen. ¿eh? Exponen, bueno, obviamente teniendo buen conocimiento del tema, porque esa es mi forma de evaluar. El tema que ustedes eligen tienen que dominar. Entonces, si ya no dominan el tema que ustedes eligieron y el resto va a ser peor todavía. Esa es la manera, o sea que tienen que pasar por mínimo, tienen que sacar un 8 en su tema. Un 7 ya no pasan. Un 7 ya no pasan porque si es el tema que ustedes eligieron y no lo manejan bien, es porque no tienen manejo de la materia. Entonces, esa es la forma que le quiero decir. Y son cosas que yo acá en las clases le voy marcando siempre como pregunta de examen, que son cosas muy puntuales, muy elementales, y es para que lo vayan pensando. En realidad, si estudian bien el tema, aunque yo no les avise, van a saber, pero igual yo le voy tirando cositas así como de pregunta de examen para que vayan abriendo ya el paraguas en esos temas. Igual este jueves van a tener el laboratorio de medición de impedancia, método de los 3 voltímetros y Q-metro van a hacer. Así que espero que les quede claro. ¿Alguna otra preguntita antes de comenzar? Hoy vamos a dar medición de frecuencia. Esta medición de frecuencia, la clase que viene, vamos a, vamos a tener eh, medición de potencia y energía. ¿eh? Vamos a dar los medidores de potencia y de energía. Y después sí ya es medición de potencia trifásica, que es el último tema. Ese llevará unas 2 clases, así que vamos a llegar bien medio sobre el fin de, de junio. Así que llévenle bien al tanto ahora ya no podemos tener ninguna clase suspendida ni nada porque ya los tiempos ya se nos ajustan. Creo que encima hay algún feriado que cae en nuestras clases. Así que llévenle al máximo ahora porque se va a complicar. Igual que, bueno, el ingeniero Ramírez dijo, los recuperatorios deja todo para el final, ¿no? Si no, no le da los tiempos, porque le cae otro feriado, si no, no sé la fecha, la verdad. No vi qué días caen. Pero llévenle bien en forma porque ya se termina y no hay tiempo. Igual el ingeniero Miranda me dijo que tuvo un problema la semana pasada. No sé cómo vienen con las clases con Miranda, van bien. El viernes pasado no tuvieron. No, No, no no, tuve ingeniero, pero está yendo bastante bien. Van bien en Sí, tiempo y le están sí, creo llevando que sí. bien para los parciales. Para los parciales le están llevando bien porque le digo ya con este tema virtual lo mejor que pueden hacer es tratar de sacarse la materia. Esta materia es corta, y es sencilla, obviamente si tienen todos los conocimientos anteriores que van a estar acá. O sea, al que le gusta lo que está estudiando, es una materia muy sencilla, fácil y divertida encima. Así que aprovechen
esto y en caliente traten de sacársela de encima. Terminen de cursar, de regularizar y traten de rendir ya al final, que van a tener todos los conceptos bien firmes. Esta materia, si se ponen a estudiar en serio, en 10 días la tienen bien preparada. Si cursaron, obviamente el día. Si no, en la cursada no estudiaron nada, bueno, ni 2 meses le va a alcanzar para poder entender. Hay muchos, supongo, que no están viniendo acá a la teoría y eso tiene una desventaja con ustedes que sí están acá porque ya les doy el hilo del razonamiento, ya les doy acá. Ya les digo cómo tienen que pensar, cómo tienen que interpretar. Igualmente, ahora en forma virtual es poco lo que se da en cuanto a tiempo. Yo les paso más los materiales y tienen que tratar de leer más a ustedes. Por eso, en todas las clases siempre les pregunto si les quedó alguna duda, porque la clase se completa con con la lectura que hagan ustedes sobre los temas que vimos. Porque acá lo pasamos muy por arriba, muchas cosas, y van a tener que profundizar un poco. O sea, lo que doy acá, si lo saben perfectamente como doy, tienen de sobra. Pero calculo que no, que todavía le falta una lectura de lo que yo les digo. Así que traten de no dormirse en eso porque después les va a costar arrancar solo otra vez. Igual tengo algunos que regularizaron hace 3 años y como ahora se levantó todo, quieren rendir, no tienen ni idea. Dejaron mucho tiempo y volver a agarrar otra vez les va a costar. Por eso les digo, el momento es ahora. Ahora es donde lo van a tener mucho más fresco siempre. Así que traten de sacarse encima y no traten de cursar más cosas, traten de rendir, traten de quedarse sin materias regularizadas inútilmente, porque después se le va a empezar a vencer y, o sea, la forma no es cursar nomás, hay que rendir. Para que no se les haga después se arma una bola de nieve, le digo por experiencia. Yo también fui alumno y veo lo que la mayoría siempre quiere hacer, quieren cursar, quieren avanzar y no se avanza, si no se rinden los finales, el cursar es inútil. Así es. Y bueno, entonces, dicho esto, vamos a comenzar entonces con medición de frecuencia. Vamos a presentar. Medición de frecuencia. ¿Están viendo entonces el apunte? Sí, se ve. Bueno, ustedes tienen este apunte, ¿no? El apunte es de la Universidad de San Juan, de la Universidad Nacional de San Juan. Dice medición de frecuencia UNSJ. Ese archivo le pasó al ingeniero Ramírez. Sí, ingeniero, sí, yo encontré recién. Está perfecto. Bueno, acá la primera parte de este apunte de toda la parte de digitales, que también está bien, ahí no sé si los dimos de acá, pero también está bien si a alguno no le quedó claro lo de digitales, el voltímetro de simple rampa y doble rampa, por ejemplo, está bien detallado también acá. Esa es la primera parte. Acá nosotros estamos en la página, este tiene 74 páginas, este apunte, y estamos en la página 46, medición de frecuencia. Bueno, vamos a arrancar con esto, vamos a ir leyendo y les voy a ir explicando sobre esto. Bueno, entonces, frecuencia y periodo. El desarrollo de una gama muy amplia de instrumentos y aparatos que utilizan señales alternas en variadas e importantes aplicaciones, tales como en las telecomunicaciones, en la industria, en aplicaciones científicas, etc., generó la necesidad de medir la frecuencia de las mismas. Debe recordarse entonces que las corrientes alternas
son variables periódicas. De allí que se puede determinar el periodo de cada alternancia o ciclo de acuerdo a esta figura, donde se ve bien, acá tenemos el periodo y la alternancia, el ciclo. Les digo, cuando eligen este tema, primero se empieza así como está acá. Se tiene que explicar qué es la frecuencia primero. No ir directamente a los instrumentos. Primero me explican qué es la frecuencia y qué es lo que se quiere conseguir con los instrumentos. Acá entonces esto está, ustedes obviamente ya lo conocen. Entonces a partir de ello se ha definido entonces la cantidad de ciclos que se produce en la unidad de tiempo como frecuencia. Que en realidad esa es la definición exacta de frecuencia. Entonces la cantidad de ciclos que se producen en la unidad de tiempo de dicha corriente alterna. Entonces la unidad de tiempo es el segundo. Por consiguiente, la frecuencia se expresa en ciclos por segundo. Pero actualmente se ha normalizado la definición como Hertz. Asimismo, de acuerdo a la definición de la recíproca del periodo, que es la frecuencia, de la corriente alterna, o señal que se desea medir la frecuencia. Entonces, teniendo el periodo t y la frecuencia f, la relación que une ambas se obtiene de acuerdo a la siguiente expresión. Entonces, el periodo es 1 sobre frecuencia. Acá esto está mal, porque estamos hablando de periodo. El periodo es un tiempo. Entonces, este se ve que es un error de impresión que no corrigieron, porque me dice que esto es Hertz. No, el Hertz va acá abajo, no acá. Esto, si es tiempo, la respuesta tiene que ser segundo. Le digo para que no les confunda, porque ya me consultaron sobre eso, que después les confunde. Si se ve que es un error de impresión. El Hertz tendría que estar acá abajo. O poner segundo, nada más. Entonces, definida la forma de la frecuencia, se hace imprescindible su medición, y para ello se desarrollan distintos instrumentos que a través del tiempo se han ido perfeccionando, incorporando, como era de esperar, nuevas técnicas. Estos aparatos reciben algunas de las siguientes denominaciones: frecuencímetros o contadores universales. Los tipos de frecuencímetros más comunes son los a lengüeta, analógicos y digitales, que son los tres que vamos a ver. Esos tres tipos de frecuencímetros. Comencemos entonces con el frecuencímetro a lengüeta. Con el advenimiento de los generadores industriales de corriente alterna, se planteó inmediatamente la necesidad de medir su frecuencia. Por ello, nacen los primeros contadores cuyo rango de medición y frecuencia, es muy limitado. Debe tenerse en cuenta que la frecuencia a medir puede ser de 25 Hz, apta para tracción eléctrica de vehículos de pasajeros, uso industrial y domiciliario, de 50 a 60 Hz, y finalmente también se fabricaron y se fabrican generadores de corriente alterna de 400 Hz para uso marino, embarcaciones. Para la medición de estas frecuencias, que son muy bajas, se desarrollan los primeros frecuencímetros que utilizan un principio electromecánico de funcionamiento. O sea, como ven acá, todos están dentro de las frecuencias industriales. Esto es lo que se usó siempre para tracción eléctrica. Bueno, acá no tenemos tranvía ni nada de eso, ni colectivos eléctricos, pero más o menos esta es la frecuencia que se utilizaba. Bueno, en los hogares esta, y de 400 Hz en las embarcaciones, que eso se sigue utilizando. Pero está todo dentro de las frecuencias bajas.
o sea, frecuencias industriales. Los mismos miden a partir de lengüetas de acero, cuya frecuencia natural de resonancia es justamente la frecuencia de alterna a medir. Bueno, acá, como le decía recién, pregunta examen. ¿Cuál es el principio de medidor el principio de medición del frecuencímetro de lengüeta? El principio es, como dice acá, es la resonancia. ¿eh? Frecuencia natural de resonancia. O sea, lo que hace el aparato es resonar con una frecuencia. Ese es el principio físico. Cuando les pregunto cuál es el principio de medición, muchos quedan colgados en ese tema. Entonces, el principio de medición es la resonancia, porque en realidad, antes de continuar con esto, le voy a mostrar un poquito acá las gráficas. Esto es un electroimán. ¿eh? Esto es un electroimán, tiene una pieza polar, tiene una bobina, se mete acá la tensión que nosotros queremos averiguar la frecuencia, y entonces acá, bueno, acá está mostrado con uno, en realidad son varias lengüetas. Acá está visto de frente, la lengüeta tiene este frente así chato para poder observarla bien. Cuando entra en resonancia, oscila, como nuestra acá está en 50 ciclos justamente. La frecuencia central es la de mayor amplitud, es la que tiene la misma frecuencia de la alterna que conectamos. O sea, la frecuencia propia de yo no sé si antes dábamos en sonido, no sé qué parte se da de sonido ahora, pero están los diapasones que emiten una frecuencia propia, una frecuencia natural, eso están ajustados. Tiene una frecuencia propia, en realidad todas las cosas tienen una frecuencia propia. Este, cuando hay otra cosa de la misma frecuencia, se aproximan, lo que hace es se resuena, y acá en este caso, de esta forma, empieza a vibrar así, de esta manera. Por ejemplo, bueno, no sé si ustedes vieron ya, porque hace años que hay fibras para escribir en los pizarrones, pero los pizarrones de tiza, por ahí a muchos, cuando la tiza está dura y hace un chirrido, a muchos les molesta, a algunos no les molestan ni 5, y a otros les molesta mucho. Al que le molesta mucho es al que le coincidió la frecuencia de ese sonido con la frecuencia de su sistema nervioso. Cuando coincide esa frecuencia, es muy molesta. O sea, resuena a alguno, no le pasa nada, por eso le digo, es porque tienen otra frecuencia. Pero todas las cosas tienen su frecuencia propia. Acá en este caso, son unas láminas, unas lengüetas muy bien ajustadas para una determinada frecuencia, o sea, son diapasones. Y si alguno prestó atención, esto es muy similar, por eso le digo, es un electroimán, es lo que sería un timbre eléctrico, el timbre con campanilla. Cuando o sea, yo con una chapita acá, que ahí no me va a interesar la frecuencia, si yo busco la distancia exacta, hasta esa chapita va a subir y bajar de acuerdo a la frecuencia. Y le agrego la campanilla y va a subir y bajar y golpear contra la campanilla, eso es un timbre, un electroimán. Esto es lo mismo. Es un electroimán que tiene una pieza polar. Cuando alguna de las lengüetas coincide con la frecuencia que yo le aplico acá, va a oscilar. Obviamente el rango es bajo, como se ve acá. Este tiene 7 lengüetas, y vimos que si acá es 50, esta es 49, y esta es 51, quiere decir que esta va a ser 48 y 47. 52 y 53. O sea, es muy bajo el rango. Pero yo la fabrico. Estos generalmente tienen los grupos electrógenos y algunos siguen teniendo. Dependiendo, pasa que hoy día, si es un grupo moderno, y seguramente va a ser electrónico, porque es mucho más barato hoy en día ser electrónico
un frecuencímetro a lengüeta de calidad es mucho más caro que un electrónico. Pero en muchos grupos todavía hay. Todavía hay, y algunos prefieren seguir teniendo este tipo de frecuencímetro, entonces por ahí también en algunos nuevos van a encontrar. En un grupo electrógeno, yo lo que hago es justamente la frecuencia de la tensión que yo estoy generando con el grupo. La frecuencia va a ser función, obviamente, de la aceleración del motor. Entonces yo acá tengo, también me sirve como medidor de revoluciones del motor. Porque yo tengo un generador de tantos pares de polo que va a funcionar bien, que dependiendo del tipo de generador, a 1600 vueltas o a 3000 revoluciones, va a tener de acuerdo al tipo de motor, al tipo de generador. Obviamente, de acuerdo al tipo de motor, hay motores que no le voy a poder dar tantas revoluciones y hay otros motores que sí, que trabajan mejor con más revoluciones. Pero de acuerdo a eso se acopla el generador. Igualmente yo con eso voy a saber, les cuento ya un truco que vayan sabiendo. En un generador, grupo electrógeno, ya sea un grupito chico o un grupo más grande, cuando nosotros hacemos la prueba para ver si funciona bien en vacío, sin carga. Si nosotros queremos que eso funcione más o menos bien, cuando yo hago la prueba en vacío, tengo que darle un poquito más de frecuencia. Me conviene ir a 51, 51 y medio. Porque cuando le ponga la carga va a tratar de frenar al generador, por ende va a tratar de frenar el motor. Eso es un dato adicional, no tiene que ver con la frecuencia. Les tiro ya para que vayan teniendo ideas. Porque después con el motor cargado va a bajar la frecuencia, voy a tener 48. Y ahí eso me va a traer problemas. Volvemos entonces, ya que vimos cómo es constructivamente, volvemos a ver esta parte. Entonces dijimos que el principio de funcionamiento era la resonancia. Es justamente la frecuencia de alterna media. Bueno, la frecuencia de resonancia se consigue variando la masa de las lengüetas. Dichas lengüetas, figuras 522A, están adheridas a piezas polares de hierro dulce, en una de las cuales se arrolla una bobina. El circuito magnético de este dispositivo se cierra entonces con la lengüeta o lengüetas. Cuando circula corriente alterna por la bobina, se crea un campo magnético que atrae cíclicamente a la lengüeta y ella entonces oscila en su frecuencia natural de resonancia. Bueno, en la figura se puede ver entonces el frente de un frecuencímetro constituido por 7 lengüetas desplazadas en medio ciclo cada una. En el dibujo, la frecuencia se ha centralizado en 50 Hz. Se entiende entonces que al frente del aparato la figura una serie de lengüetas que oscilan verticalmente formando una especie de campana de Gauss doble, cuyo máximo se centra en la frecuencia alterna que en el momento produce el generador. Este tipo de frecuencímetro se sigue utilizando en generadores auxiliares de energía, tales como grupos electrógenos. Bueno, hasta ahí tenemos todo lo de lengüeta. ¿Alguno no entendió algo del funcionamiento del frecuencímetro de lengüeta? Bueno, supongo que entendieron todo entonces. Sí, ingeniero, hasta acá sí. Bueno, entonces vamos al frecuencímetro analógico. En realidad, este frecuencímetro analógico, también conocido como frecuencímetro tacométrico, porque
es el que originalmente tenían los automóviles, como el tacómetro, para contar las revoluciones del motor. Bueno, más, vamos a hablar un poco, después le explico cómo es. Fueron muy populares antes del desarrollo pleno de las técnicas digitales. A pesar de ser un instrumento analógico, se ha incorporado en este capítulo por poseer algunas técnicas digitales para su construcción. Su rango de medición, mucho más amplio que el del anterior, o sea que el de lengüeta, permitió un uso muy difundido en electrónica, particularmente en audiofrecuencia. ¿Saben cuáles son los límites de audiofrecuencia, no? De los 20 Hz hasta los 20 kHz, del oído Exactamente. humano por lo menos. Es el rango audible. En realidad nadie llega a 20 kHz. Es una frecuencia ya. Hicimos un experimento cuando cursé electrónica, un generador, obviamente con un altavoz, y se iba variando la frecuencia. Yo llegué a escuchar hasta 16 kilociclos. La mayoría dejaba de escuchar después de los 15 kilociclos. Según el profesor que teníamos en esa época, Carlitos Aquino, el ingeniero Aquino, él dice que escuchaba hasta 17 más o menos. Ya después de eso ya es ultrasónico, ahí ya escuchan los perros, digamos. Entonces con este frecuencímetro se puede medir bien, entonces dice en audiofrecuencia. Para frecuencias muy altas, su complejidad lo hacía de diseño casi imposible. Por otro lado, como el principio de medición aún se sigue aplicando actualmente para usos determinados, tal como el tacómetro de los automóviles, en realidad esto se ve que es viejo, porque el tacómetro, usar esto como tacómetro ya hoy en día es, es difícil, digamos. Hoy en día los autos, bueno, ustedes deben saber, todos los autos tienen una computadora interna. Lo que hacen la mayoría de los autos tienen, sobre uno de los pistones tienen una pieza polar, digamos. En realidad todos los materiales generalmente son de fundición de aluminio. Entonces le ponen algo magnético en uno de los pistones y tiene un captor. El captor, cada vez que lo lee, saca todos los parámetros del automóvil. En que el momento, o sea, de por sí las revoluciones, ¿no? Porque va midiendo el tiempo entre cada vez que aparece eso y ya me va a dar, ya va a tener un parámetro de a qué velocidad está girando el motor. O sea, va a tener datos de revoluciones, va a tener, qué sé yo, va a medir, va a saber en qué momento tienen que inyectar el combustible en cada pistón, con qué velocidad, qué cantidad. O sea, un montón de datos, pero eso ya lo maneja toda una computadora hoy en día. Originalmente tenía, bueno, cuando le explique más sobre cómo funciona es una especie de generador de dínamo, ¿no? Que lo que hace me genera una tensión. Acá les preparé una foto. A ver, vamos a dejar de compartir. Le voy a mostrar a ver si alguno conoce. ¿Están viendo este dibujo? Sí, se ve increíble. ¿Se ve? Bueno, se ve acá mi puntero. Bueno, esto que ven acá, esto es un dínamo. Esto, no sé si alguna vez lo vieron. ¿Eh? Esto usaban generalmente las bicicletas para tener luces, hoy en día no, con luces LED. Esto no.
no se utiliza. Pero esto lo que es, esto tiene un estator que es o el estator es un imán, o puede ser también bobinado, y lo que gira adentro, esta ruedita se apoya acá en la rueda y lo que hace es girar acá adentro el generadorcito. Entonces, esto me genera, me genera electricidad en función a la velocidad que gira esto. Entonces, cuando más rápido pedaleo, mayor electricidad voy a tener. Una cosa así es lo que tenían los motores anteriormente. De acuerdo a la velocidad que giraba ese dínamo, es la tensión que generaba. Entonces lo que se hacía, se buscaba la relación entre las vueltas del motor y esa tensión. Entonces ese tacómetro lo que hacía era mostrarnos una tensión. Nada más que esa tensión se traducía en revoluciones por minuto. A más vuelta del motor, más generaba esto, más vuelta me indicaba, o sea, más tensión. A menos vuelta marcaba menos. Eso es a modo de ejemplo para que relacionen. Hoy en día ya no es así eso. No sé si vieron mucho, bueno, yo ya desde en las motos generalmente y en algunos autos, cuando ustedes ponen en contacto, el tacómetro se va a fondo de escala y vuelve a cero. Eso es porque son electrónicos, lo que está haciendo es un reseteo. No sé si alguno lo vio eso. Si fuera un tacómetro de ese tipo que vimos recién, de dínamo, no se podría ir hasta fondo de escala, salvo que el motor esté a fondo, digamos. Sí, generalmente todos los instrumentos de escala van hasta fondo de escala y después vuelven otra vez a cero. Creo que no sé si el de velocímetro también hace lo mismo. En el velocímetro también en algunos, por eso le digo, dependiendo del vehículo. Yo tenía una moto, una XJ6, una Yamaha, una modelo 2011, y el velocímetro era digital, era numérico. Supuestamente el cuentavuelta era analógico. Y cada vez que lo ponía en contacto, pegaba el chicotazo hasta fondo de escala y volvía. Eso obviamente, ahí ya da la pauta de que es totalmente electrónico, que no tiene ningún principio de funcionamiento de esto. Pero esa era la forma original, ¿eh? Midiendo a través de un dínamo, midiendo una tensión, nosotros sabíamos las revoluciones del motor. Igualmente, es el principio de funcionamiento de un generador, de un grupito electrógeno, de un grupo electrógeno cualquiera. Si yo sé que ese generador es tantos pares de polos, cuando yo tenga la tensión para la que fue diseñada, es porque el motor tiene que estar a tantas vueltas, si yo quiero relacionar de esa forma. Vamos a decir, para 3000 revoluciones, el generador funciona con las tensiones que dice. También voy a saber que está, de acuerdo a la tensión, voy a saber que está está en esa velocidad. Si no, tengo que acelerarlo porque necesito más velocidad. De esta forma trabajaba, nada más que acá lo que le interesaba era conocer el número de vueltas del motor. Entonces, acá pone como que es actual eso. Yo creo que no actualizaron el apunte nomás. Entonces, su principio de medición se basa en integrar la señal cuya frecuencia desea conocerse, y mostrar el resultado de un voltímetro analógico de corriente continua. O sea, lo mide en continua esto después. La tensión generada a la salida del integrador es directamente proporcional a la frecuencia. Directamente proporcional. Entonces, para el desarrollo de este instrumento es necesario primero conformar la variable alterna teniendo en cuenta que sea periódica. Bueno, obvio, si no, no podríamos medir la frecuencia. Lo que permite procesar y medir señales de cualquier forma.
Para conocer perfectamente esta técnica, será necesario previamente introducirse en las consideraciones generales de conceptos básicos. Entonces vamos a preparación de la señal para integrarlo. En primer lugar, se recordará el teorema del valor medio. El valor medio de una función periódica es la sumatoria de las infinitas áreas en la que se parte la misma en un periodo, dividida en el mismo. En realidad, es la integral de la función aludida. O sea, la integral, bueno, nos va a dar la media de eso, cuyos límites de integración corresponden a un periodo. Para que ello suceda y se pueda integrar en forma electrónica, primero se le debe realizar una conformación transformándola en rectangular, cuyo valor mínimo debe ser 0 y su máximo la tensión de alimentación. O sea, entonces primero tenemos que transformar en rectangular. Voy directamente al gráfico, después vuelvo a esto. A esto es lo que se refiere. De esta onda, yo lo que hago una onda rectangular de la misma frecuencia, pero donde el semiperíodo positivo, donde comienza, después que pasa por 0, me dispara, que es por eso se llama el disparador de Smith, es lo que me da una onda continua pulsante. Cuando comienza acá, me dispara y este valor es el valor de alimentación de la fuente. Llámese 5 voltios. ¿eh? La tensión máxima de la fuente, de nuestro circuito. Entonces acá va hasta 5 voltios y se mantiene en 5 voltios hasta que la señal vuelve a 0. Cuando vuelve a 0 el semiciclo negativo, lo mantiene en 0. Lo mantiene en 0 y vuelve a dispararse en el siguiente semiciclo. Entonces, como ven acá, esta me mantiene una onda pulsante de la misma frecuencia, sin importar la forma, mientras sea periódica. Acá tenemos una diente de cierre y acá otro tipo de onda, donde vemos que es periódica y también mantenemos el periodo. Eso es lo que hace el disparador de Smith. Volvemos donde estábamos. Entonces, una onda rectangular. Entonces, cuyo valor mínimo debe ser 0, como lo muestra ahí, y su máximo la tensión de alimentación. Posteriormente se le debe adicionar una segunda transformación. Esto último significa que la corriente alterna se debe convertir en una corriente continua pulsante, como le mostré recién, rectangular, de la misma frecuencia. O sea, esta transformación me mantiene la frecuencia. Eso es lo que quiero que quede claro. Se transformó la onda, pero la frecuencia se mantiene. Se transformó para que pueda ser leída electrónicamente. En la figura 523, bueno, que vimos recién, se puede observar cómo se señal periódica observada. Para realizar esta primera operación se utiliza un dispositivo digital abreviado S. Pero previo al ingreso del disparador de Smith se debe acondicionar la señal de entrada mediante un atenuador para que la pueda aceptar el disparador. Ello se podrá ver en el esquema general. O sea, antes del disparador de Smith, o sea, acá, antes de la entrada del disparador de Smith, ahora después vamos a ver en el diagrama en bloque completo, va una primera parte que lo determina con la letra A mayúscula. Eso es un atenuador. O sea, lo que si la señal es muy chica, la amplifica.
y si la señal es muy grande, la atenúa, para que, le damos la forma que necesita para que entre el disparador. Bueno, acá está el esquema circuital del disparador de MIR, que modifica las señales periódicas de cualquier forma en una rectangular. El disparador puede estar construido con elementos discretos, transistores, etcétera, o con circuitos integrados. Bueno, esa parte, como nosotros no tenemos todavía electrónica, no la vamos a ver. Para nosotros es un bloque. ¿Qué es lo que hace ese bloque? Ese bloque me forma la señal en una onda pulsante cuadrada pulsante. Una continua pulsante. Se alimenta entonces de una fuente de continua, por lo que el valor máximo que adquiere es el de ella. Y el mismo, y el mínimo es 0, tal como se indicó en el párrafo anterior. Así entonces, se consigue la conformación de la señal alterna desconocida en una rectangular, como ya vimos. Obtenida la nueva función, si se desobtendrá su valor medio, pero se debe tener en cuenta la forma de la misma. Conformadas de amplitud igual. De amplitud, o sea, la tensión es igual. Cuya frecuencia va a ser F, en la segunda va a ser 2F y en la tercera 3F. 3 veces. Todas simétricas. Se obtendrá el valor medio BM, pero en todos los casos es igual. Voy a mostrar la función. Como decía, la primera tiene una frecuencia F. Si yo integro esto, me va a dar el valor medio, BM. Esta otra figura, la señal, y esta tiene el triple de frecuencia, y si integro otra vez me da el mismo valor. Me va a dar el valor medio de esto. Entonces volvemos acá. Como se puede observar, al ser simétricas las ondas, le corresponde a la parte positiva el periodo T sobre 2 en la mitad de la función, valiendo para cualquier frecuencia o igual amplitud, E sobre 2, lo que indica que por ello entonces, para realizar la integración lo más equivalente a la forma matemática mediante que produce el disparador de Smith, así se recurre a señales que se denomina multivibrador monoestable. Abre bien, es un multivibrador monoestable. Vemos, bueno. Este dispositivo, que pertenece a la familia de los multivibradores, se puede realizar o utilizar un circuito integrado. Para nosotros una caja negra, igual que el anterior. El mismo tiene la propiedad de modificar los semiciclos de una señal rectangular en otra, también rectangular, pero manteniendo el tiempo de existencia de la parte positiva, variando el tiempo de la porción en la cual vale 0.
hasta la forma de operar del multivibrador monoestable, para este caso, figura 525, la salida del Smith, también se puede operar con el flanco descendente. O sea, nosotros, ¿qué parte queremos hacer el disparo? Si nosotros hacemos en el flanco ascendente, va a tener T. Entra al multivibrador monoestable. Lo que hace el multivibrador monoestable, mete con el flanco ascendente, dice acá, que sería este flanco ascendente, cuando comienza este dispara, el notable me dispara, llega a la tensión máxima y se mantiene, acá no está expresado, pero nosotros queremos esto es constante para cualquier frecuencia, que es la tensión de alimentación de la fuente, y un tiempo, como vemos acá, lo que hace me dispara un pulso de la amplitud igual y tiempo de cero igual. Entonces acá lo que varía es el tiempo que está en cero, el tiempo que está en cero hasta que llegue la próxima, el próximo flanco ascendente. Como se ve acá, acá está el flanco ascendente, pero esta era el mismo tiempo que está en positivo es el tiempo que está en negativo. Acá está el vibrador notable fijo, acá. Lo que me va a variar es el tiempo que está. En las condiciones vistas anteriormente, la salida del monoestable, que está alto, tensión positiva de valor absoluto. A que tiene un lado estable posible y es cambiado externamente por la presencia de los flancos. O sea, el modo estable es el cero, y lo cambia al modo no estable, digamos. Ingeniero, disculpe, ya no está Lo presentando, cambia se le cuando desconectó. aparece el flanco de tensión máxima durante. A ver. Ahí está presentando. Sí, ahora sí, ingeniero. Ahora sí, no. Debe ser el link. Con esto de la fase 3, está todo el mundo en las casas y se complica. Es de 100 megas que no, creo que no debe llegar ni a 3. Ahí entonces están viendo ahora. Sí, ahora sí se ve, ingeniero. Hola, ¿me escuchan ahí? ¿Dónde más o menos quedaron?
Decime hasta dónde escucharon. ¿Eh? Hola, ¿me podés decir hasta dónde escucharon? Hola, hola. Hola, ¿me están escuchando ahí? Cuando comenzó más o menos multivibrador monoestable, ingeniero un poquito habló y ahí se cortó un minutito más o menos. Bueno, vamos a volver entonces a esa parte. Bueno, volvemos entonces al monoestable. Entonces, este dispositivo, que pertenece a la familia de los multivibradores, se puede realizar en forma discreta o utilizar un circuito integrado. Bueno, ya les había dicho eso. Para nosotros una caja negra. El mismo tiene la propiedad de modificar los semiciclos de una señal rectangular en otra también rectangular, pero manteniendo constante el tiempo de existencia de la parte positiva. O sea, esta es la señal que entra, esta es la señal que entra, que vimos que sale del disparador de Smith, la onda eh, continua pulsante, es la que sale del disparador de Smith, entra al mono estable y lo que ahí se me convierte en otra señal pulsante, pero donde la parte positiva se mantiene constante durante un tiempo que a esto le llamamos, que no está aclarado acá, a esto le llamamos T0. Este tiempo T0 es constante. O sea, acá el periodo se mantiene, va a ser el mismo periodo de la señal que entró, el tiempo T0 es constante, lo que va a variar es el tiempo que se mantiene en la forma estable. O sea, en la parte estable del multivibrador, este va a variar de acuerdo a la frecuencia. Para esta determinada frecuencia dura esto. También rectangular, bueno, lo que es existencia, la parte positiva. Entonces, variando el tiempo de la porción en la cual vale cero, hasta completar el periodo. Del flanco ascendente. Bueno, el monostable lo podemos accionar con el ascendente, era de ellos acá. El ascendente me dispara el monostable hasta que llegue el próximo ascendente y me vuelve a hacer otro disparo. Me dispara un tiempo T0, baja a 0, aparece otro flanco ascendente. También lo puedo hacer funcionar con el descendente, porque acá vemos que el tiempo que está en máxima tensión es el mismo tiempo que está en 0. O sea, yo lo puedo accionar con cualquiera de los dos y va a ser lo mismo. La onda es periódica, justamente por eso. En las condiciones vistas anteriormente, la salida del monostable, que está a 0 volt, cambia de estado pasando a un nivel alto. Tensión positiva de valor absoluto igual a la de la fuente de alimentación. Posteriormente comienza la acción de carga de un capacitor con una constante de tiempo elegida, que cuando llega a su valor máximo, fuerza al monoestable a cambiar nuevamente de estado, volviendo a su valor original de 0 voltios. Luego de este suceso, el capacitor se descarga rápidamente, quedando en una transición, que se corresponderá al próximo periodo de la función. El nombre de monoestable es justamente a que tiene un solo estado estable posible y es cambiado externamente por la presencia de los flancos ascendentes. En otras palabras,
transforma la señal original manteniendo la parte positiva para cualquier frecuencia, es siempre la misma. Como le decía, valor de la fuente de alimentación. Es importante destacar que este tipo de circuito pertenece a la familia de los multivibradores compuestos por 3 dispositivos: astable, biestable y monoestable. El primero de ellos es un circuito que oscila libremente y el nombre de astable, entregando una señal rectangular. El biestable tiene 2 estados posibles y los mismos son cambiados por fuentes, positivos o negativos. Por ello actúan como divisores por 2. Si se ingresa con 10 Hz, por ejemplo, a su salida se obtendrá 5 Hz. La combinación de 4 biestables con conexiones determinadas entre ellos permite dividir por 10 y otros valores. Finalmente, el monoestable ya visto. No le hagan mucho caso porque no tienen todavía muchas herramientas. Vamos a ver el divisor por 2, por 10. Pero no nos vamos a meter en eso. Es una caja negra todavía para nosotros. Volviendo nuevamente al circuito del monoestable y en la aplicación del frecuencímetro analógico, hay que tener en cuenta una limitación, el mismo que aparece entre el periodo de la señal que ingresa al monoestable y el tiempo de permanencia de este último en el estado positivo. Esta limitación es la de que el periodo de la onda a conformar estado transitorio del monoestable. Porque si no es así, el monoestable entregaría una señal cada 2 entradas, en el mejor de los casos. O sea, acá lo que está diciendo, a ver qué gráfica sigue. Bueno. Que la señal que nosotros queremos integrar tiene que tener el que va a estar en el monoestable. Esta es la salida del disparador de Smith para distintas frecuencias. Para la frecuencia F, 2F y 3. Acá ustedes van a ver, abajo es la salida del monoestable. La tensión, o sea, el monoestable me pega con el flanco ascendente, dura un tiempo T0 y baja hasta que vuelve el próximo flanco ascendente. Acá. Esto se mantiene. Acá me dispara otra vez, dura un tiempo T0, vuelve a 0 hasta el próximo flanco ascendente. Y esta que es de mayor frecuencia, también tiene lo mismo. El tiempo T0 es constante. Y ahí sí, como ven acá, si yo integro esto, ahora sí voy a tener un valor de tensión que va a ser, acá en este caso, BM, valor medio, va a ser este. En este otro va a ser más alto el valor medio, va a ser 2 veces BM. Y acá va a ser 3 veces BM. Es más alto. Entonces acá vemos que hay una relación directa entre la tensión y la frecuencia. Ahora sí, pero la frecuencia de medir tiene que ser mayor que el tiempo T0 que dura el tiempo alto de mi monoestable. En laboratorio van a ver un frecuencímetro tacométrico que fabriqué yo. Ese frecuencímetro medía, vamos a decir, creo que lo hicimos hasta de 20 ciclos, medía de 20 ciclos antes. 120 era el máximo. ¿Por qué? Porque en 120 el tiempo ya era igual
Entonces, o sea, lo que me daba era el máximo de tensión acá. O sea, acá se volvía a repetir, ¿eh? Uno al lado del otro en mis tiempos T0. Ese era el máximo. Entonces, vamos a decir que mi frecuencímetro, el que tienen en el laboratorio, es de 120 ciclos. Si yo quisiera que ese mismo frecuencímetro mida hasta 240 ciclos, ¿qué tendría que hacer? Pregunta, ¿eh? Espero respuestas. ¿Escucharon la pregunta o no? ¿Me están oyendo, no? Hola, ¿alguno escucha? Sí, se escucha, ingeniero. Y bueno, alguno que tire una idea. El frecuencímetro del laboratorio mide 120 hasta 120 ciclos. Si yo quiero que mida 240, ¿qué tengo que modificar en ese frecuencímetro? Si quiero que mida el doble, ¿cuál sería la modificación? Ni una idea, nadie se anima. Digan lo que les parece, a ver si están entendiendo. Después son preguntas, exámenes estas, ¿eh? Así que vayan teniendo en cuenta que son preguntas de exámenes para después. ¿Alguna idea? ¿Alguno entendió algo de lo que le estuve contando del tacométrico? Hola, ¿qué pasa? ¿No hay nadie ahí? Acá veo que hay Podría ser 10 alumnos modificando y el valor medio. ¿a qué te referís con modificar el valor medio? Como dice cuando que aumentando eh, es- a ver, estoy buscando la forma de interpretar de nuevo lo que... Me están dando la pauta de que no están entendiendo nada. Cuando les pregunto alguna duda, la idea es que me cuenten las dudas, porque con una sola pregunta ya no saben qué responder, es porque no están entendiendo, o no están, o están conectados nomás para, acá no se toma asistencia, ¿eh? Le digo que se conecten y no estén atendiendo. El problema es para ustedes, no es para mí, ¿eh? Pues pregunto y nadie contesta. Eso quiere decir que están totalmente desconectados de la clase. La idea de la clase es un ida y vuelta. Si no preguntan, no van a entender. Así que le digo, si alguno tiene la idea de que de que yo tomo algún tipo de asistencia, no es cierto. Así que el que no quiere estar, que no esté.
A mí no me perjudica en lo más mínimo. Es a ustedes a los que lo va a perjudicar. Esta clase no es presencial, pero sí están. Me gustaría que participen preguntando qué parte no están entendiendo. Vuelvo a formular la pregunta. ¿Cómo hago para que mi frecuencímetro mida el doble de la frecuencia? ¿Qué modifico en el mono estable justamente? ¿Qué tendría que modificar para que pueda medir más? Bueno, ya que nadie habla, vamos a ir viendo. A ver, Sofía Gómez, ¿estás presente en la clase? Hola, Sofía Gómez, ¿estás ahí? Al parecer no está Sofía. A ver, Francisco Pérez, ¿estás ahí? Sí, ingeniero, acá estoy. Bueno, te pregunto a vos entonces, ¿cómo, qué modifico en el monoestable para que mi frecuencímetro mida el doble? ¿Qué idea te... ¿Entendiste, Francisco, lo que estábamos hablando? Hola. Y más o menos, ingeniero, ahí estoy releyendo para intentar contestarle. A ver, todos los otros están atentos. Matías Coborno, ¿estás ahí? Matías, ¿sí o no? Federico Fernández, ¿estás ahí? Hola, Federico. Ingeniero, disculpe. La Sí. idea que se me ocurre es variando el ancho de los flancos. Por ejemplo, variando mi periodo de mi oscilador. Es la única manera que yo puedo detectar frecuencias más altas ¿Qué que la que periodo? puedo. ¿Pero qué El periodo periodo de la variarías? muestra. ¿De cuál? El periodo se El mantiene de un. constante, porque yo estoy midiendo. Ah, Estoy midiendo. claro, yo pensé que cambiar el periodo. El periodo no se puede cambiar. Si no voy a estar leyendo otra frecuencia. Claro, bueno, esa era mi idea, ¿Qué para es lo que poder yo leer podría cambiar frecuencias. para que me... Pero el periodo no. Lo que yo tendría que variar es otra cosa. En el monoestable, ¿qué tendría que variar? No es el periodo. ¿Mm? Vuelvo acá.
¿Están viendo mi puntero Sí, sí se ve. del mouse? Sí, sí, se ve Bueno, bien. como le decía acá, se ve que el periodo de esta onda, cuando pasa, esta sale del disparador de Smith, del monoestable. Este tiempo T0 de acá, este tiempo de duración de mi flanco positivo, digamos, el tiempo de duración ese es hasta que la tensión máxima llegue a la tensión de alimentación. Entonces, yo tendría que hacer para variar el límite de medición, o sea, este va a llegar a un punto donde me va a dar los 5 voltios a una frecuencia dada en el de laboratorio de 120 Hz. Para que esto mida el doble, yo este tiempo T0 de acá, de la salida del multivibrador monostable, lo tengo que reducir a la mitad. Este T0 tiene que valer la mitad para que vaya midiendo. Por eso decía que lo necesario en esto es que el tiempo de duración de la señal sea mayor que este tiempo T0, porque si no, no va a medir. Va a medir a lo sumo cada 2 ciclos, va a medir una. ¿Eh? ¿Se entiende lo que digo? ¿Se Claro, entiende entonces de es qué es por lo el que hay lado que variar? de la señal, entonces. ¿Cómo? Es por el lado de la señal, entonces, para que pueda entrar en ¿Cómo de ese la mismo señal? periodo. Yo el vibrador monoestable lo que hace es me dispara con cada flanco positivo un flanco que dura un tiempo T0, límite de medición. Acá si vemos, por ejemplo, si esto es 50 ciclos, acá en el primer caso, si esto es 50 ciclos, este tiempo de acá va a ser 10 milisegundos, porque la onda de 50 ciclos mide 20 milisegundos. Entonces, un semiciclo va a ser 10 milisegundos. Vamos a suponer que vamos a decir, 1 milisegundo, o 2 milisegundos, vamos a decir que mide T0. Obviamente está dentro del rango que puede medir, pero va a llegar a un punto donde la tensión para una determinada frecuencia. Después calculen una frecuencia donde el tiempo sea 2 milisegundos. El tiempo sea 2 milisegundos de la onda completa, me va a dar la frecuencia que segundo. Si yo hago que dure medio milisegundo, va a ir al doble. El rango de medición se va a ir al doble. ¿Se entiende lo que digo? Sí, para 1 milisegundo son 1 kHz y para medio milisegundo sería 2 kHz de frecuencia. Kilociclos. Claro, eso, pero acordate que esto es el tiempo es la mitad de la onda. Claro, flanco ascendente nomás. Claro, pero acá la onda completa más los otros 10 milisegundos. Este es mi periodo. Pero bueno, obviamente acá lo que yo tengo que hacer para que esto mida más es aumentar, disminuir este tiempo. Entonces aumentar el rango de medición. Pregunta de examen. Así que, bueno, continuamos con esto. Ahora vamos al integrador. Entonces, conformadas las cifras anteriores, ahora sí se puede encontrar su valor medio. El mismo está
representado en la figura 526, que es 526, no, 526 es el anterior. El valor medio está representado acá. Ahora nosotros con la integración lo que vamos a hacer es medir esto. Para 3 distintas frecuencias, y se puede observar por simple inspección, a pesar de ser reiterativo, que el área positiva y constante para cualquier frecuencia se repartirá proporcionalmente en el periodo. En el periodo. La relación directa entre la frecuencia y su integral. En estos, en los cuales la función es una tensión eléctrica, se utiliza un dispositivo integrador RC compuesto por una resistencia y un capacitor, como se ve acá en esta figura. Una resistencia y un capacitor, y acá yo mido con un voltímetro directamente que acumuló el capacitor. Y como ven acá, esta tensión y frecuencia tiene una relación directa. Entonces, directamente proporcional, la frecuencia es directamente proporcional a la tensión que yo voy a medir acá en el voltímetro. Entonces, lo que yo hago es buscar una relación, trato de ajustar esa tensión, vamos a decir, para lo que vamos a ver en el laboratorio, yo lo que hago es variar la medición de mi voltímetro para que cuando yo ajusto con 50 ciclos, que es la frecuencia de red, yo busco que mi voltímetro ahí en el laboratorio lo ajustábamos a 500 milivoltios. 500 milivoltios. Entonces nosotros decimos que 500 milivoltios corresponde a 50 ciclos. Ahora, si yo hago un voltímetro especialmente para eso, voy a buscar de que me marque 50 cuando haya 50 Hz, me marque 50. Yo cambio la escala de mi voltímetro y lo pongo como frecuencia. Pero en realidad lo que estoy midiendo ahí es una tensión. Y hago un ajuste para que me dé exactamente eso. Una vez que yo ajusto un punto, dado que la relación es lineal, si yo ajusto el punto de 50 ciclos, porque yo en la red tengo 50, entonces sé que eso es 50 y ajusto mi voltímetro a 50, sé que si el voltímetro me marca, vamos a decir, si era 500 milivoltios, cuando me marque 600 milivoltios va a corresponder a 60 ciclos. Y así sucesivamente. Va a ser directamente proporcional a la tensión. Entonces, el circuito integrador se encuentra que el valor medio es una tensión y almacenada por el capacitor. Por ello se puede lograr una relación directa entre entrada y el voltaje de salida, tal como se ha esquematizado en la figura, teniendo en cuenta que la tensión es continua. Diagrama en bloque entonces del frecuencímetro analógico. A continuación se expone el esquema circuital en bloques completo del frecuencímetro analógico, con las distintas formas de ondas obtenidas a cada bloque o subsistema. Acá tenemos entonces la primera parte, como habíamos dicho, entra la señal alterna periódica de periodo T, amplificador, o sea, la acondicionador. Me acondiciona la señal para ser recibida por el disparador de Smith. A la salida del Smith tengo la continua pulsante del mismo periodo. De ahí entra el multivibrador monoestable, donde me normaliza la señal. O sea, esto es un normalizador, me dispara
y me mantiene en positivo durante un tiempo T0, manteniendo siempre el periodo. De ahí va a un circuito integrador, a un RC, y el voltímetro, donde me mide la tensión, que es la integral de la frecuencia y el tiempo. Ese sería todo el símetro completo. Se observa en la figura que la señal a conocer ingresa en primer lugar a un bloque denominado A. Bueno, acá está todo el detalle que les acabo de dar. Léanlo, está todo ese detalle. Se destaca que si dicho voltímetro posee un instrumento analógico de 20 kiloohm por voltio de sensibilidad, es suficiente. Por supuesto, también se puede colocar un voltímetro digital. Ahí en la parte de voltímetro por voltio es un voltímetro clásico. Cuando le pregunto cuál es la resistencia interna del voltímetro, la resistencia interna en el voltímetro analógico está expresado generalmente en el cuadrado, expresado en kiloohm por voltios. Es la resistencia interna del voltímetro. 20.000 o 25.000 ohm por voltio también puede ser uno de mayor calidad. Pero acá ya dice que con uno de 20 kiloohm por voltio ya es suficiente. Para el caso de mensurar un gran rango de frecuencia, sería necesario dotar al aparato de un selector que modifica la constante de tiempo, que me varíe la constante de tiempo del multivibrador monoestable, o sea, el T0. Si yo quiero medir varios rangos, tendría que tener un selector que me vaya cambiando el tiempo de duración del monoestable para adecuar a la frecuencia a medir. Es interesante destacar entonces que este instrumento ha dejado de tener vigencia por el avance de los contadores o frecuencímetros digitales. No obstante, ellos utilizan los automóviles modernos para indicar el número de revoluciones. Otra vez volvemos a eso, que no. Los impulsos son proporcionales a la RPM, se obtiene entonces una frecuencia equivalente a las mismas, la que, procesándola de forma similar al aparato descrito anteriormente, permite disponer en un voltímetro una tensión como función de la frecuencia, siendo la misma RPM del motor. Es en un auto más antiguo, entonces. Cabe acotar que este tipo de instrumento utiliza un voltímetro en el cual la aguja recorre 270 grados. Como muestra acá en la figura. Si yo voy desde 0 hasta las 6.000 revoluciones, vamos a decir, recorrer 270 grados. Eso cuando vimos los instrumentos, el de Darsonval, o sea, el de bobina móvil más permanente, de un instrumento de continua. Tienen algunas construcciones especiales para hacer voltímetros de mayor carrera, hasta 270 grados. Normalmente los voltímetros o los microamperímetros son de 90 grados. 90 grados de construir de 270 grados, que es lo que llevaban los tacos. Ahora vamos al último frecuencímetro.
¿Siguen estando todos ahí? ¿No? ¿Siguen escuchando bien? Sí, ingeniero, ahora sí ¿Siguen se viendo normalizó más. la presentación? Sí, sí, sí se ve. Bueno, entonces, frecuencímetro digital. Introducción, entonces. La tecnología de los sistemas digitales ha reemplazado en forma total a los distintos métodos analógicos. Estos aparatos, que también se denominan contadores, tienen un principio de medición común a todos ellos. Además, no solo miden frecuencia, también pueden medir periodos o tiempos en fenómenos transitorios. O sea, podemos medir la frecuencia o podemos medir tiempos. El nombre de contador es muy acertado, puesto que realmente lo que hacen estos aparatos es contar los ciclos. Se basa en una puerta o compuerta que se abre dejando pasar la frecuencia desconocida para su cuenta y se cierra en un tiempo preestablecido. Generalmente el tiempo de apertura de la puerta es lo que se consigue de una base de tiempo de precisión. La misma se basa en una frecuencia de gran estabilidad obtenida de un oscilador patrón. Bueno, esa es la base de tiempo. Para generar la frecuencia patrón, echa el efecto piezoeléctrico del cuarzo. Bueno, esto vamos a ver, porque la base de tiempo para nosotros va a ser una caja negra, porque todavía no tiene. Acá habla todo sobre los cristales piezoeléctricos y cómo se genera la base de tiempo, pero no lo voy a explicar porque tendrían que tener electrónica. Por ahí, si alguno es más curioso, puede ver, ahí está todo lo referido. Igualmente, yo esto no pido. Vamos a ir directamente al diagrama en bloques. Diagrama general del frecuencímetro. Este es el diagrama en bloques del frecuencímetro digital. O frecuencímetro de conteo también se lo llama. Y habla mucho todo esto de acá abajo va a ser una caja negra que va a ser lo que después con electrónica, con más electrónica van a entender cómo hacerlo. Por ahora para nosotros son bloques nomás. Al diagrama en bloques. Tenemos de nuevo amplificador o atenuador de la onda senoidal. La condición para que entre el disparador de Smith. Tiene otra vez un disparador de Smith que me da una continua pulsante del mismo periodo. El mismo periodo. Esta es una compuerta. A su lado está siempre con la frecuencia que yo quiero medir. Está todo el tiempo con esa frecuencia. Esta base de tiempo acá lo que hace es me abre esta otra compuerta. O sea, la compuerta AND, en las dos entradas tiene que haber entrada. Entonces, acá me abre por segundo, me da un tiempo de 1 segundo y todo lo que pase en 1 segundo acá, contador, todo lo que pase durante 1 segundo
lo cuenta un contador, lo pone en una memoria y lo expone en un display. Y por definición de pulsos que pasan en un segundo es directamente la frecuencia. Entonces, acá lo que me interesa es el tiempo de un segundo. El tiempo de un segundo, lo más exacto posible, abre durante una, pone memoria y presenta en el display. Acá en este le falta al contador, va un pulso de reseteo que borra lo que está en la memoria compuerta durante un segundo, vuelve a hacer la lectura. Eso es lo que hace el frecuencímetro, es un segundo para contar los pulsos. Por definición es la frecuencia. Lo manda a una memoria. En esta memoria está aproximadamente de 2 a 3 segundos. Ves que entra a la memoria, lo presenta. Lo presenta, o sea, está presentado ese número durante 3 segundos. Después viene el pulso del reset, que me borra lo que está en memoria y vuelve a realizar la operación. Lo presenta. Se toma más o menos ese tiempo porque puede haber un error de lectura en este tipo de medidor. Un error de lectura que va a ser el error que puede cometer es de un ciclo de en qué momento comenzó el conteo. Generalmente se busca anclar esto que empieza el conteo justamente donde comienza el flanco ascendente, por ejemplo. Si comienza el flanco ascendente, porque por ahí puede empezar el conteo por la mitad. Si comienza por la mitad acá, va a perder el conteo de un ciclo. Entonces lo que se busca es que siempre comience con el que dispare el conteo, justamente el paso por una forma, se busca minimizar el error. Pero igual puede tener un medio ciclo, menos medio ciclo dependiendo de qué lugar hizo el corte del segundo. Entonces, si hay esa variación y el tiempo es más, no va a quedar quieto nunca. No va a quedar quieto nunca, entonces el ojo humano necesita un tiempo de establecimiento para poder leerlo. Por eso se hace esa demora de 2 o 3 segundos y se vuelve a hacer esto mismo. Y ese es básicamente el método de conteo. Igual está acá, todo esto lo pueden leer bien para terminar de entender. Pero eso es básicamente todo. ¿Alguna pregunta respecto de esto? Ingeniero, ahí Hola, ¿están ahí todavía o qué? veo que está ingresando una señal, no sé si es no es senoidal, es como, no sé qué tipo de señal está ingresando al adaptador. Al acondicionador. Al acondicionador, porque después va al disparador de Smith y de ahí ya se transforma en una rectangular, una pulsante. En la salida, Acá en mi me decís vos display, claro, sí, exactamente. No, Y en mi acá salida está, es una señal como esta. Nada más que acá la recortaron mucho nomás. está, eso Pero es nomás una no. señal,
es senoidal. O sea, el atenuador lo que hace es o amplifica o atenúa. Pero se te está dando es una señal senoidal lo que está entrando. O sea, senoidal o no, lo que necesita que sea periódica para ingresar al disparador de Smith. Mientras sea periódica, como vimos anteriormente, puede ser un diente de sierra o puede ser otra que tenía otra forma. Entonces lo que te hace, te genera una continua pulsante. Mientras sea periódica, no importa que sea senoidal. Mientras sea periódica, que se repita. Y creo que más abajo dice que la que sale del disparador Smith es de la misma frecuencia de la que está ingresando, digamos. Claro, eso ya vimos. No Sí, volví a explicar está. esto porque es el mismo disparador de Smith que vimos para el tacométrico. Es el mismo disparador de Smith. El disparador lo transforma esta señal senoidal de periodo T en una señal rectangular, o sea, una continua pulsante del semiciclo positivo de esta señal alterna, es la parte que se mantiene en positivo, mi señal, mi continua pulsante. La parte negativa, la parte negativa de la señal senoidal es la parte que vale cero. La parte que vale cero, mi señal mi continua pulsante. O sea, este semiciclo negativo es la parte que vale cero. Es una continua pulsante. Ya no es una señal que tiene semiciclo negativo, sino es o positivo, un valor B positivo o cero. Por eso es una continua pulsante. Pero el periodo, el tiempo que tarda es el mismo. A mí lo que me interesa es el periodo, no que tenga un semiciclo negativo. ¿Se entiende? Sí, creo, ahí sí se entiende mejor. Porque después van a trabajar con lo que sea electrónico. Tiene lo que sea electrónico va entre 0 y 5 voltios generalmente. Ahí está mi 1 y mi 0 electrónico. El 1 y el 0. Se trabaja electrónica, se trabaja en continua. En continua. Las partes que admiten la parte alterna, la parte digital es todo en continua. La parte analógica sí puede ser en alterna, la parte analógica, pero siempre por eso hay algún dispositivo como acá el disparador de Smith, que lo que hace es me convierte esto para poder ser tratado de forma electrónica. Me convierte esto que era alterno en algo continuo, nada más que algo continuo pulsante. Entonces yo puedo leer el periodo, pero todo de señales en alterna se los convierte en continua para ser tratados de forma electrónica. Lo que queramos hacer, después viene el tratamiento adecuado. Acá en este caso el tratamiento es el disparador de Smith. El disparador de Smith y después ya se maneja todo continuo. ¿Está? Sí, creo. Ya. ¿Alguna duda sobre esto? Léanlo, no es, como vieron, no es muy largo. Léanlo 1, 2, 3 veces y terminen de cerrar la idea. Léanlo, no se queden con esto porque después se le va a hacer una bola de nieve que va. Es más, todavía con este tema virtual se complica un poquito porque la nueva metodología que pienso usar yo, que estuve haciendo un curso justamente de didáctica con un profesor francés de las escuelas técnicas en Francia. Estuve haciendo un curso online donde la metodología hoy en día es, yo le tengo que dar el material de estudio, ustedes lo tienen que estudiar y después tienen que exponer qué es lo que entendieron.
Una vez que expongan lo que entendieron, recién ahí entro yo a corregirle la parte que no la entendieron bien. La idea es que cada uno pueda desarrollar el tema de la manera que lo entiende. De esa forma también va a aparecer alguno que va a tener una idea nueva que puede llegar a ser beneficiosa para todos, inclusive para mí. Siempre va a haber algún genio por ahí medio escondido que va a tener una idea distinta, dominar a todos. Esa es la forma que se está utilizando en todo el mundo hoy en día. Ya prácticamente ahora con lo que nos limita un poco, porque presencialmente les podría orientar un poco mejor, conducir un poco mejor. Pero la idea es que lean y entiendan ustedes. Ahora todavía les tengo que llevar más o menos. Pero la idea es que ustedes puedan entender solos. Esa va a ser la mejor manera de estudio. Así que le vuelvo a repetir, ahora ya tuvieron la guía, pero vuelvan a leer eso y traten de entender. Si no entender ves, vuelvan a leerlo hasta sacar algo en claro de lo que están leyendo. Y vayan a aplicaciones, a los gráficos, traten de interpretarlo. Esa es la forma de estudiar. ¿Se entiende lo que les quiero decir? Sí, ingeniero, se entiende. Perfecto. Bueno, métanle. Entonces tenemos la próxima clase va a ser medición de potencia y medición de energía. Así que nos vemos la clase siguiente. Hasta luego. Estamos entonces, hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Chao, hasta luego. Hasta luego.